Sean todos muy bendecidos, mis hermanos y mis hermanas amadas. Un placer, un honor, una honra para mí el poder compartir la poderosa palabra del Señor. Y una bendición también el poder saludarle, el poder compartir junto con todos ustedes lo que el Señor va a hablar el día de hoy. Así es que vamos a rogar al Señor para que su misericordia nos alcance a cada uno de nosotros y nos pueda dar el entendimiento, la sabiduría para poder no solamente entender, sino también hacer lo que el consejo de la palabra del día de hoy va a hablar a nuestras vidas. Así que le invito por favor a orar al Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, agradecemos tu bendición, agradecemos tu palabra, agradecemos tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos y somos convencidos de lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca tuya, Señor mío, está en las Escrituras. Así es que en base a las Escrituras, Señor mío, hoy recibiremos tu porción. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por poder hablar a nuestras vidas y en lo personal, gracias por ser el instrumento el día de hoy para que tu gloria sea exaltada el día de hoy. Señor, rogamos tu presencia, rogamos tu poder, rogamos, Señor, de tu misericordia, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos con la ayuda del Señor seguir compartiendo lo que el Señor ha venido hablando en estos días. Quiero continuar lo que dejé el domingo pasado en pausa, recordando lo que el Señor ha venido hablando, ¿cierto? Acerca del amor, de lo que es el amor, de la importancia del amor que Dios realmente requiere de nosotros, de lo que no es el amor, ¿cierto? Que dice el libro de Juan, no amemos al mundo ni las cosas de este mundo, el deseo de los ojos, de la carne y la vanagloria de este mundo, ¿cierto? Y el domingo pasado compartíamos un texto, el libro de Romanos capítulo 12, que dice, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Y llevamos esta palabra al libro de Samuel, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, imitando las cosas de este mundo, viendo los pueblos vecinos, que por lo demás eran pueblos idólatras, pueblos paganos, quienes cada uno de ellos tenían reyes, imitando eso, le pedían a Samuel que también querían un rey, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos lo que pasó a este pueblo después de esto. El pueblo finalmente, después de imitar las cosas de este mundo, cayeron en un error tan grande que al final terminaron en cautiverio, terminaron prisioneros por 70 años. Esto es lo que te lleva el acostumbrarte a estas cosas. Terminas esclavizados en algo. Y eso es lo que justamente queremos con la ayuda de que eso no nos ocurra, ¿cierto? No nos acostumbremos a este mundo, no imitemos las cosas de este mundo, ni siquiera tampoco tratemos de conformarnos a los pensamientos de este mundo, ni de los hombres ni de las mujeres que hablan, que quizás hablan bonito, pero que hablan palabras necias, palabras vanas, porque son hombres y mujeres sin Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, y lo compartimos también el domingo pasado, y lo quiero volver a recordar, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con qué costumbres vamos a seguir, con qué pensamientos nos vamos a acomodar o vamos a intentar imitar, porque son gente que no anda en lo que dice la palabra, sino que anda en la vanidad de sus mentes y teniendo el entendimiento entenebrecido, sus pensamientos están entenebrecidos, ajeno de la vida de Dios, o sea, muy lejos del pensamiento de Dios, muy lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el consejo de la palabra era justamente ese: no se acomoden a este mundo, no se acostumbren a este siglo, no imiten las cosas que este mundo hace, ni tampoco se conformen.
ni se acomodan, ni se amoldan los pensamientos de hombres y mujeres que hablan muy lindo, muy atractivo, pero están muy lejos del pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer para no acostumbrarnos a este mundo, para no acomodarnos a este mundo? Y el consejo de la palabra continúa diciendo el mismo libro de Romanos, capítulo 12, el verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. Y luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, sino que transformaos por medio de la renovación. La Nueva Traducción Viviente dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y es que es ahí, hermanos, es ahí donde está el problema de la gente, el problema de las personas, incluidos nosotros los cristianos. Es ahí, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, donde comienza el problema. Es ahí donde Satanás, el príncipe de este mundo, ataca y cautiva a la humanidad. ¿Por qué? Porque viene en los pensamientos, parte de lo que uno ve. ¿Se acuerda de lo que hablábamos? El deseo de los ojos, el deseo de la carne, parte con lo que nosotros vemos y eso inmediatamente se va a la mente y genera un pensamiento y ese pensamiento genera una idea y esa idea toma piernas y toma brazos y comienza a andar y comienza a formar una acción. Entonces es muy importante, hermanos, los pensamientos, y es muy importante que el Señor vaya transformando nuestros pensamientos en la persona de Jesucristo, en la mente de Jesucristo, en lo que nosotros necesitamos tener. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo logramos que los pensamientos del Señor, la mente del Señor pueda estar en nosotros? A través de la palabra del Señor. Es ahí donde comienza nuestra transformación. Muy importante para nosotros los cristianos. Y en realidad es así como se va transformando todo el mundo. Con lo que oye, con lo que ve, con lo que actúa, con lo que piensa y lo que hablamos. No olvide que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno su corazón va a hablar la boca. Entonces es muy importante la transformación de nuestras mentes, de nuestros pensamientos. Nosotros, cuando conocimos al Señor, la Biblia dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice que nueva criatura somos. Y comienza desde ese punto, desde ese momento, comienza la transformación en nuestras vidas. ¿A través de qué? El Señor nos entregó esta herramienta, la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Es lo que nos enseña, es lo que nos guía. Usted puede recibir algo, puede recibir un mueble y usted puede armarlo si quiere, como usted quiera, como usted. No, yo sé armarlo, yo puedo armarlo. Pero al momento de terminarlo se da cuenta que le faltan unas piezas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ok, desarmarlo nuevo, entonces digamos, ya, ok, agarremos el manual, veamos cómo era. Así también en nosotros. Nuestra transformación va a depender de cuánto escudriñamos nuestra escritura y cuánto las escrituras hacen vida en nosotros. Porque no sacamos nada con oírlas, con estudiarlas, si no las aplicamos. No tiene ningún sentido, no hace ningún efecto en nosotros y nuestras mentes no son transformadas, no son renovadas. Mire, yo antes leía la Biblia, hermano, antes de conocer al Señor, y no la entendía. No entendía nada, hermano. Por más que trataba de entender, no lograba entender. Pero cuando el Señor apareció en mi vida, el Espíritu Santo entró a morar en mí, Él me enseñaba y me daba entendimiento a la palabra y decía, gracias al Señor. Yo recuerdo que partí incluso del libro de Génesis leyendo la Biblia. Y me gozaba, pasaba horas leyendo la Biblia, hermano, porque fue una alegría tan grande el saber de que ahora sí podía entender. Pero la gente que no tiene a Cristo, la gente que no ha entregado su vida a Cristo, no logra entenderla.
Y al no lograr entenderlas, sus mentes no son renovadas, no son transformadas. Por ende, todos sus pensamientos están en base a sus propios deseos. Por eso que es muy importante nosotros, hermanos, no acostumbrarnos a este mundo, no conformarnos a este mundo, que nuestras mentes no sean transformadas con lo que escuchamos en la noticia, con lo que escuchamos de comentarios, con lo que escuchamos de gente, de personas que parecen ser sabias, que parecen ser entendidas, pero son gente sin Dios y sus pensamientos no tienen base bíblica. Pero nosotros los cristianos tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados con la Escritura. Por eso cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, vamos siendo transformados día tras día. Yo hace 10 años atrás, el Señor apareció en mi vida y yo no soy el mismo de hace 10 años atrás. Aún hay mucho que transformar, aún hay mucho que el Señor tiene que cambiar. Pero ya hay muchas cosas que se han transformado gracias a sus escrituras. Es eso lo que nos va transformando. Es eso lo que va cambiando nuestra manera de pensar. Ya no pensamos igual que antes. Ya no, nuestras mentes no están puestas en otras cosas igual que antes. Vamos transformándolos, vamos transformando. Esto es como la ley de la siembra que predicamos hace unos días atrás. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por ende, si nosotros queremos sembrar tiempo en la televisión, tiempo en libros sin importancia, tiempo viendo, no sé, otras cosas, lo que vamos a cosechar es eso mismo. Nuestras mentes, nuestros pensamientos van a ir en base a eso. Pero si nosotros sembramos tiempo en la escritura, tiempo de estudio, tiempo de escribir textos, de memorizar textos, lo que vamos a cosechar es pensamientos renovados, transformados. Por ende, eso es lo que nosotros tenemos que pensar siempre, hermano. A veces buscamos ser más en el Señor, que muchas cosas vayan transformando nuestra vida, pero va a depender netamente de lo que nosotros sembremos. Por ende, somos transformados con nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, y la palabra es la que nos lleva a un nivel más superior, a un nivel más avanzado. Por eso es que lamentablemente muchos quedan ahí, porque muchos a veces se encuentran la palabra dura, o a veces se encuentran que la palabra es muy fuerte. Y hay textos que le acomodan y que lo encuentran hermoso, pero hay otros que no tanto. Y nosotros que creemos en la palabra y creemos que este es el manual de vida, es el manual de vida completo para nosotros. No solamente algunas partes. Entonces ahí es donde nosotros crecemos. Es ahí porque la palabra nos confronta, la palabra nos refleja, nos va haciendo ver lo mal, lo errado que estamos y lo necesitado que estamos de Cristo. Entonces ahí va el reconocer, cuando la palabra nos confronta, decir, Señor, en realidad sí estoy falto de esto, ayúdame. Ahí va el crecimiento, ahí va el ascenso, ahí va cómo el Señor va renovando y va transformando día a día nuestras vidas. El mundo piensa ver para creer. Nosotros los cristianos pensamos en creer y después ver. Totalmente diferente, totalmente contrario, hermano. Totalmente distinto. Entonces, el problema, hermano, está en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestra mente. Y tener cuidado porque podemos contaminar a otros con nuestros pensamientos. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos que está todo malo, esos pensamientos que son todas las iglesias malas. Eso lo único que hace es contaminar al que tienes a tu lado. Y hacer quizás ver, uy, sí, tienes razón en realidad, porque ve una noticia y la noticia muestra de que esta iglesia hizo esto y este pastor hizo esto. Entonces toda la gente se queda con esa noticia. Pero no es así. No es así. La noticia siempre va a querer mostrar lo que quiere mostrar. Pero en realidad no es así.
Por eso nuestros pensamientos no tienen que ser renovados, nuestras mentes no tienen que ser renovadas por lo que escuchamos, sino que por lo que leemos en base a la Escritura. Y por lo que escuchamos de hombres y mujeres que realmente sí son del Señor y sí edifican. Los pensamientos también que llevan a veces a otros a caer. Mire, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, haciendo mención de Lucifer. No olviden que Lucifer, Satanás, el príncipe, era un ángel del Señor y se intentó revelar ante el Señor. Mire, aquí lo menciona, Isaías 14, desde el verso 13, dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se da cuenta cómo comienza el texto? Dice, tú que decías en tu corazón, tú que meditabas, tú que pensabas, dice el Señor a Satanás. Tú que pensabas, tú que meditabas que podías ser grande y que podías ser semejante al Altísimo y sentarte al lado de Él. Fuiste echado, fuiste arrojado hasta el Seol, a los lados del abismo. Y no solamente a Él, sino que muchos más que creyeron a Él y que le obedecieron a Él y que fueron contaminados por sus pensamientos impuros, sus pensamientos negativos, sus pensamientos de vanagloria o sus pensamientos errados. Por eso la iglesia del Señor tiene que tener mucho cuidado con qué se contamina, con qué escucha, lo que ve. ¿Se acuerda que lo predicamos una vez? Lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que oímos, lo que hacemos, hermanos. Es la palabra del Señor la que renueva nuestros pensamientos y la que hace que en nosotros haya un pensamiento y una mente renovada, a tal que tengamos la mente de Cristo. Es muy importante esto, hermano, muy importante cuidarnos de los pensamientos. Mire, el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Es decir, todo pensamiento, toda altivez, todo argumento que se pueda presentar para poder levantar algo contra el conocimiento del Señor, contra la palabra del Señor, sean tomados cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Por eso, hermano, cada vez que usted ve algo o escuche algo y eso se vaya a su mente, a sus pensamientos, usted inmediatamente repréndalo y hágalo cautivo, hágalo prisionero a la obediencia en Cristo. Es muy importante, hermano, porque si usted deja que se aloje aquí, deja que eso comience a tomar forma y tome patitas, va a comenzar a hacer y a deshacer como quiere y va a provocar tremendos problemas y complicaciones y conflictos. Por eso, hermano, es muy importante el poder permitir que quien haga cambios, transformaciones, nos mude en nuestra mente, nuestra manera de pensar, sea solamente la palabra del Señor. Y así ha sido y así lo muestra también la Escritura, hermano. Usted quizás recuerde estos dos textos que hablan mucho de lo que es un pensamiento positivo en base a la Escritura. El libro de Mateo, usted lo lee con más calma. El capítulo 9 menciona dos pasajes importantísimos sobre esto. El primero habla de el muchacho paralítico, quien sus amigos, en una acción de fe, en una acción de ayuda a su amigo, su hermano, su familiar, lo que haya sido,
en el estado que estaba, pusieron en sus corazones y en sus mentes el poder llevarlos a Cristo para que el Señor pudiera hacer un milagro en la vida de este varón. Y dice que lo tomaron en una camilla y lo llevaron hasta donde estaba el maestro. Pero dice la palabra que el lugar estaba lleno, repleto, y salía tan lejos la cantidad de gente que no había por dónde pasar. Ellos en un pensamiento positivo, porque quizás en un pensamiento negativo podrían haber dicho, no, ya, no hay posibilidad, vámonos. Pero en un pensamiento positivo dijeron, ok, ¿y si lo subimos por arriba del techo? Y así lo hicieron, hermano. Y llegaron arriba, lo subieron, no sé cómo lo habrán subido, lo subieron al techo, hicieron un hoyo al techo y lo bajaron a los pies de Cristo. Y el Señor le dice, la fe de tus amigos y tu fe te ha sanado. Y este paralítico tomó su lecho, tomó su camilla y salió caminando de ese lugar. Un pensamiento positivo, hermano. Un pensamiento de creer, de confianza, de tener la seguridad de que a los pies de Cristo todo es posible. Ese fue lo que había en sus pensamientos. Eso es lo que estaba en sus mentes. En sus mentes no había un no. No había ni una posibilidad. No había un... No es posible, no hay pasada. Y en el mismo capítulo 9 del libro de Mateo hay otro pasaje que también nos va a ayudar mucho a entender la importancia de que el Señor renueve nuestros pensamientos, transforme nuestra manera de pensar. En el capítulo 9, desde el verso 20, habla de la mujer que tenía flujo de sangre. Y dice el mismo capítulo 9 de Mateo, desde el verso 20, dice, he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y hasta ahí yo creo que todos sabemos este pasaje. Pero mire lo que dice el 21. Porque decía dentro de sí, ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Ella fue y tocó su manto, pero mire qué interesante, decía dentro de sí, en sus pensamientos, decía, pero si tan solo toco su manto, seré salva. Y dice el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. En el libro de Lucas hace mención de que había una multitud, no había cómo. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, maestro, pero si la gente te choca, te han tocado todos. No, alguien me tocó. Alguien realmente me tocó porque salió poder de mí. ¿Y saben por qué, hermano? Porque el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Así es. Y nuestros pensamientos generan una obra del Señor sobre nuestras vidas. Si nuestro pensamiento es negativo, si nuestro pensamiento es pesimista, si nuestro pensamiento siempre va a ser de que está todo malo, de que está todo mal, de que esta persona no tiene posibilidad, de que te está perdido, nuestras cosechas o nuestra obra o lo que el Señor va a obrar va a ser justamente eso. Pero nuestros pensamientos positivos, de fe, de esperanzas, el Señor los conoce. Y si el Señor sabe y logra discernir el pensamiento real de tu vida, de tu corazón, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. El pensamiento es la ley de la siembra. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, hermano. Si usted siembra el levantarse en la mañana y leer la palabra, aunque sea un capítulo, hermano, le aseguro que va a estar todo el día en su mente, en sus pensamientos, esa palabra. Si usted se levanta en la mañana escuchando alabanza, le aseguro que pase lo que pase, sea el problema que tenga, en su mente va a estar esa alabanza todo el día, hermano. Pero si usted se levanta
viendo noticias, si usted se levanta viendo o escuchando otro tipo de música, o si usted se levanta viendo, no sé, las redes sociales, en su mente va a estar lo que usted vio, lo que usted observó. El que esto le dice esto, el que esto le dice esto otro, que pasó esto aquí, que pasó esto allá. Lo único que logra transformar nuestros pensamientos es la palabra del Señor. Hágalo así. Levántese y lea la palabra. Y le aseguro que lo único que va a pasar por sus mentes, pase lo que pase, será lo que el Señor le habló en esa mañana. Y así todos los días y a toda hora del día. Que no sea el mundo, hermano, las costumbres de este mundo, lo que queramos imitar, lo que queramos ser igual a ellos, ni tampoco que sean los pensamientos humanos de mujeres y hombres que quizás hablan muy lindo, hermano, que quizás nos llevan a hacernos sentir atraídos por lo que hablan, pero son gente sin Dios y que hablan en base a sus propias concupiscencias, hermano. Que no sea eso lo que cambie nuestros pensamientos, ni nuestras maneras de creer ni de pensar, sino que sea la palabra del Señor, porque Él es el que cuida de nosotros. El libro de Isaías, y con esto ya voy terminando, el capítulo 26, el verso 3, dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él guardará, Él, el Señor, guardará por completa paz, por completa tranquilidad a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Todo aquel que ha decidido pensar solamente en la palabra del Señor, Dios lo va a guardar de que nada ni nadie logre o intente sacar ese pensamiento de usted. Y el libro Filipenses, una palabra muy conocida, que muchas veces la hemos entregado. El libro Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor les ayude, hermanos, que el Señor nos ayude y nos haga entender esta palabra. Y nos haga entender de que no nos conviene para nada, por ningún motivo, tener nuestros ojos disponibles para el mundo. Porque nuestros ojos van a provocar pensamientos. Y estos pensamientos se irán al corazón. Y el corazón formará una idea. Y formará algo que tomará curso. Y si no está en base a la palabra, si está en base a lo que el mundo habla, probablemente nos va a llevar a una cautividad lejos del Señor. Y eso es lo que justamente nosotros no queremos como cristianos. Y el Señor, por supuesto, tampoco quiere. Que sea la palabra del Señor la que nos llene nuestros pensamientos y nos cambie nuestra manera de pensar. Y si hay cosas que el Señor tiene que cambiar, su palabra nos va a hacer ver el error. Y nosotros podremos darnos cuenta y podremos decirle: Señor, gracias porque no me había dado cuenta de esto. Te pido que me ayudes y que me cambies mi manera de pensar. Que el Señor nos ayude, hermanos, y le invito a que me acompañen a orar al Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el consejo, Señor mío, gracias porque nos recuerdas a que no tenemos que acostumbrarnos ni intentar imitar las cosas de este mundo, Señor. Porque este mundo es un mundo sin Dios. ¿Quién gobierna? Es Satanás. Y todo lo que ellos hacen, y todo lo que los hombres y mujeres sin Dios hacen, es atraernos a algo que en un principio parece bonito y atractivo, pero en realidad nos llevan a la perdición y a la cautividad. En cambio, tu palabra, Señor mío, nos renueva, nos transforma y nos lleva a una libertad en Cristo.
y a la vida eterna. Señor, gracias por enseñarnos, Señor mío, la importancia de entender tu palabra. Dura puede ser, pero nos enseña día a día y nos hace ver el error y nosotros podamos decir gracias, Señor, porque ese pensamiento lo tenía cautivo durante tantos años y estaba tan errado, Señor mío. Dios, y ahora yo te lo entrego a ti para que a través de tu palabra puedas renovar eso, sacar eso y poniendo un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar, hasta poder obtener la mente de Cristo. Señor, muchas gracias. Pone en nosotros ese deseo de todos los días, tener un momento de intimidad con tu palabra. Y así todo el día tú guardarás en completa paz ese pensamiento en Cristo Jesús. La gloria es para ti, Señor. La honra es para ti. Todo el poder y la alabanza la mereces tú, Señor. Muchas gracias. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo término de día, una linda semana y no olvide esto. Comienza a leer la palabra. Si puede escribirla, mejor aún. Y si la puede memorizar, mucho mejor. Dios bendiga sus vidas y sus familias.